Hoy no voy a grabar con ropa ni nada, ya es de noche, hace frío, yo estoy aquí con mi albornoz, bien calentico. Voy a empezar con una confesión personal. No soy muy de leer libros de romántica, ¿vale? Y me estaréis diciendo, entonces, ¿por qué te lees libros de romántica? Pues porque de todo hay que leer un poquito, ¿vale? Además, si bien no leo mucho de eso, sí que me considero que me gusta lo que es bonito, agradable, wholesome. Quizá leer mucho de Wattpad no sea la mejor opción, pero oye, están los libros ahí, por algún lado hay que empezar. De hecho, esta no era mi lectura principal. Mi lectura principal era Indestructible de Angie Ocampo. Pero me estaba costando leerla. Así que dije, necesito otro libro. Y pues dije, mira, yo de esta tía me he leído Boulevard. Los dos libros de Boulevard. Por cierto, no tengo una opinión muy favorable de Boulevard. Quizá le haga vídeo a toda la saga una vez saca completa y la lea. Porque si quiero hacer un buen vídeo me lo tengo que leer entero. Pero bueno, dije, no puede ser peor que Boulevard, este libro. Y si bien eso es medianamente cierto, esto le falta corrección, tío. Le falta tantas cosas, tanta edición, que voy a ser sincero. Esto empezó bien. O sea, no fue la repera, pero bueno, decente, vamos a dejarlo ahí. Pero cada vez que iba avanzando, se desinflaba todo. Y al final, lo que en un principio parecía ser una lectura de, bueno, 3 estrellitas más o menos, ha acabado en bastante menos de lo que pensaba. Y cuanto más lo pienso, sigo sin saber por qué diablos introduce este concepto de aquí del hilo rojo si al final no se desarrolla casi nada. Pero empecemos por partes. ¿De qué demonios se supone que trata este libro? Pues la historia trata sobre Julie, que es una chica bastante normalita, de instituto, que está en su último curso, segundo de bachillerato. Y en ese curso va a conocer a dos personas con las que, digamos, va a congeniar bastante. Son Derek y Landon. Ambos son primos. Pero digamos que estos dos no son personas simples, son personas profundas. Y creo que con eso lo debo decir todo. En lo que se refiere a los personajes, tengo que decir que en un principio ninguno me estaba cayendo tan mal. Julie, o sea, son bastante básicos, son muy planos, pero bueno, no los estaba odiando, sobre todo a Derek, que me sorprendió que para ser el típico prototipo de bad boy, ¿no? No es un bad boy como lo podría ser Hardin Scott o... ¿Cómo se llamaba el de Boulevard? ¿Luke? Sí, Luke. No es un estúpido idiota, tiene sus momentillos, ¿vale? De idiotez, pero es más bien un personaje de soltar muchas pullas. El tío suelta muchas pullas y tiene bastantes momentos de comedia, ¿no? Te suelta algún que otro chistecito, igual que Landon, aunque Landon es un poquito más buen chaval. Y no los acabas odiando a ninguno. Derek sobre todo porque, no sé, me sorprendió que fuese tan light. Y al fin y al cabo sus interacciones con Julie, no sé, me parecían entretenidas. No hacía que quisiera pegarle en la cara. Parecían interacciones bastante más normales. Pero aún así sí que voy a decir que, por el amor de Dios, no sé qué pasa normalmente en algunos libros de Wattpad, que parece que intentan ser profundos. Y sobre todo con lo de la leyenda del hilo rojo y el silencio. De eso vamos a hablar luego. Obviamente, este libro tiene un romance. Y el romance es entre Julie y Derek. Y no voy a mentir, la amistad te la compraba. No, o sea, al fin y al cabo, no es que Derek fuese un tío que dijese, pero esto es un red flag andante. Quizás sí que ya cuando vas avanzando te das cuenta de ciertas cosas que quizás no sean lo mejor, pero no es un personaje tan detestable. No es que le puedas perdonar ciertas cosas, no. Sino que no hace algo lo suficientemente odioso como para que te estés tirando de los pelos cada 2 por 3.
Además diría que tiene un mínimo de evolución, porque hasta empieza a cuestionarse, ¿por qué coño soy así? ¿Por qué soy tan detestable? ¿Por qué actúo de estas maneras? Tendría que parar. O sea, pero realmente la evolución es mínima, no creo que se llegue a un punto, a un clímax, no creo que se llegue a dar una evolución muy grande como tal del personaje. Que el romance tiene sus momentitos que dices, ah, bueno, pues es un momento este que está adorable, como esta pequeña frase que cuando los dos se besan, sus labios eran tan quietos, pero aún así hacía que varios huracanes se formaran en mi interior. Juega un poco con las sensaciones y ahí se hizo bastante bien, ¿sabes? Porque los labios son quietos, pero causan huracanes en mi interior, porque a veces no hace falta que sea todo tan intenso. A veces un momento así súper chiquitito, bonito, te causa más reacción. Y ojalá hubiese tenido más momentos buenos como ese, pero el problema... Pero hay muchos problemas, de hecho. Para empezar, lo que dije antes. Aquí se introducen dos conceptos. Uno creo que lo hace medio bien y el otro simplemente pues, se introduce porque sí. El que introduce muy porque sí es el de la leyenda del hilo rojo. Que básicamente, seguro que algunos lo habremos escuchado, esta leyenda que dice que una persona y otra están conectadas a través de un hilo rojo y que van a estar conectadas por siempre, ¿no? Por así decirlo. De hecho, aquí al principio te lo dice. Hay una leyenda japonesa que dice que aquellos que estén unidos por un hilo rojo estarán destinados a ser almas gemelas, los cuales vivirán una historia de amor que los marcará, y si algún día se separan volverán a encontrarse. No importa el tiempo que pase o las circunstancias en las que se encuentren, el hilo puede estirarse, enredarse y hasta tensarse, pero jamás romperse. Básicamente, y hombre, no es un mal concepto. Lo que pasa es que durante toda la novela realmente no se hace hincapié en ningún momento en la leyenda. Solo en un momento en el que están Derek y Julie juntos, ¿no? Derek le quiere preparar como una pequeña sorpresa y ahí es cuando se mete la leyenda del hilo rojo. Y encima lo hace de una manera que es muy sosa. Y más que nada hace pensar que este concepto se puede quitar de la novela y no pasaría absolutamente nada. La historia seguiría tal cual y listo. Ahora, otro concepto que se introdujo, que este sí que creo que lo hizo medianamente bien, fue el tema del silencio. Porque, por ejemplo, no todos los silencios son iguales. No es lo mismo el silencio de después de una discusión que al silencio de un grupo de gente reunida, pues, por ejemplo, en una sala de hospital, ¿no? Porque tienen a un ser querido que, pues, acaba de fallecer, por así decirlo. Son dos tipos bastante diferentes de silencio. Sobre todo por cómo lo percibiría uno. Y creo que eso se hizo bastante bien. Lo único que siento que no tiene ningún tipo de sentido es una frase que se dice más o menos al principio y tanto al final del libro. Básicamente es una frase que dice Derek y dice así: y aquí estamos, en ese momento en el que tienes todo y nada a la vez, donde todo silencio que se detona regresa a lo que era, silencio. Y luego al final, desde la perspectiva de Julie, se dice: porque ahora él era cofosis y yo detonación, porque al final todo silencio regresa a lo que era, silencio. Y sinceramente, creo que eso no tiene sentido, porque todo silencio regresa a lo que era, silencio. ¿Cómo puede el silencio regresar a ser silencio si siempre ha sido silencio? ¿Sabes? O sea, son cosas que te acabas dando cuenta y dices, esta novela está intentando, o sea, la autora está intentando ser profunda for the sake of it. Puede ser una historia súper simple de romance y puede funcionar 1000 veces mejor que si le intentas poner cosas que luego no se acaban explorando demasiado. Todo lo que dije del silencio, hasta ese punto estaba bien. Pero es que es esa frase que tú la acabas pensando y no tiene sentido alguno. Creo que sé más o menos a qué intentaba referirse a la autora. Básicamente que todos esos silencios tan diferentes, después de cierto tiempo, acaban convirtiéndose en un silencio puro. Que supongo que tendría sentido, pero igualmente, no sé, creo que intenta ser demasiado profundo. También lo que menos me gustó fue el final. Se siente súper repentino y viene de la nada.
básicamente Landon se muere porque tiene cáncer de hueso y Derek está destrozado. Eso lo entiendo, eso se puede entender, sobre todo porque tras haber leído la novela, pues hay algunos cuantos momentos que pasan juntos y pues no está mal. Hay contradicciones, unas cuantas contradicciones, de que Landon dice, oh, es que quiero mucho a mi primo y quiero que viva y demás. Y luego de repente pues discute con él y dice, es que eres un maldito plasta, no dejas a nadie en paz. Pero luego básicamente el final es rarísimo, porque Julie se va. Se supone que Julie había ido a casa de Derek para decirle que se iba a Washington, porque al haberse muerto su padre, pues va a tener que vivir con su madre. Y al final no se lo cuenta, se larga, y Derek acaba enterándose de esto a través de su padre. Es muy extraño todo. Sobre todo porque al final se sugiere que quizá luego Julie pueda volver a ver a Derek. Ocurre muy de la nada, es que me dejó muy frío este final. Y no sé ni siquiera por qué está ahí. Creo que debería haber tenido otro final. Pero por sobre todas las cosas, el libro debería haber tenido una mejor edición, porque esto es algo que me cabrea bastante. Veréis, cuando salió Boulevard en su tiempo, estaba publicado bajo Editorial Naranja. Ahora han tenido un rebranding bastante grande y ahora al parecer es una editorial independiente más firme. De hecho, hasta tiene mejores portadas. Pero básicamente cuando se publicó Boulevard ahí, mucha gente se quejó de que había un montón de erratas y falta de edición y corrección. Y después de eso, básicamente Penguin anunció a través de sus redes sociales que Boulevard se republicaría. Pero no solo ese libro, sino que se iba a publicar toda la saga, los 4 libros. Y de ahí salió lo que se conocería como Boulevard, la versión de Flor, que sería, por así decirlo, la versión definitiva del libro. Una edición pues más pulida, más cuidada, con más corrección y yo sinceramente no he visto jamás tantas erratas en una edición supuestamente corregida y editada. Nunca me había encontrado con un libro que tuviese tantos errores ortográficos y de estructuración. Básicamente hay una parte en la que está hablando la madre de Ashley, creo que era Ashley, y de repente el diálogo, o sea, imaginaos que este es el diálogo, ¿vale? Un diálogo de ejemplo. Y de repente la parte que viene detrás del diálogo está en otro párrafo, cuando no debería estar así. No entiendo por qué se estructuró de esa forma. Y aquí, en Silence, de hecho vino antes de Boulevard, por lo que yo esperaba que, bueno, puede que siga habiendo otro fallo, pero no puede ser tan grave. Y si bien no es tan grave, porque al principio no estaba viendo demasiados fallos, conforme iba avanzando, iba viendo más de lo mismo. Que si verbos mal conjugados, palabras que no sé por qué estaban escritas de esas maneras. Por ejemplo, balso, que, o sea, en lugar de bolsa, balso. Que balso es una palabra, pero es que es para los marineros. O sea, hay una palabra que no entiendo cómo diablos se les pasó por alto. O sea, caustó. Caustó. En la página 166. Caustó. Lo que debería estar puesto es causó. Pero está puesto caustó. Con 2 T's. ¿Qué? ¿Por qué? Y encima, en otra página, en la 160, pone o espacio mando. Cuando debería poner tomando. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué estos libros no reciben un mínimo de cuidado? Sobre todo porque los inicios de capítulo tienen este hilito del hilo rojo, que de nuevo no se explora tanto. O sea, eso lo pone y no me cuidas la ortografía, tío. Sobre todo porque que esto es tan físico, tío. Y la gente se da cuenta de estos fallos. ¿Por qué no te tomas el tiempo para revisar el manuscrito final y decir, aquí hay un fallo, eso hay que corregirlo? Lo anotas y yo qué sé. O le dices al editor, o de hecho, ¿por qué los editores no se dan cuenta de estos fallos? A menos que sea porque cuando se manda el manuscrito final y se hacen ediciones y demás, de algún modo ocurren este tipo de fallos, que yo qué sé, se descomponen palabras o cosas así.
Pero en conclusión, Silence es una novela que podría llegar a catalogar como pretenciosa, un poquito pretenciosa, porque de los conceptos que mete, o no los explora, o si bien los explora medianamente bien, luego tiene frases que simplemente no tienen sentido y tratan de parecer profundas, pero en realidad da la sensación de que no sabe de qué está hablando realmente. Y sobre todo, que es una novela que necesita corrección. Y lo único que le puedo dar es 1,5 de 5. Y bueno, ese es el fin de la reseña. Si os ha gustado, por favor, dadle like, suscribiros al canal y dejadme un comentario dando vuestra opinión sobre Silence, Boulevard, estas cosas de las editoriales que no entiendo, de por qué no corrigen bien. Y, por cierto, 2 cosas. Podéis seguirme ya en mis redes oficiales, que van a ser Instagram y Threads, porque sí, Threads ya está disponible en Europa. Y segundo, ¿habéis visto qué maravilla de nuevo banner que tengo en el canal? Una preciosidad, me lo ha hecho el usuario TD Foxo, que es un artista de verdad, no es una IA. Abajo en la descripción dejaré el enlace a su Twitter por si os interesa ver el arte que suele publicar. Y ya de por sí, si queréis apoyarle con una comisión, oye, seguro que me lo agradecerá. Y a vosotros también. Pero bueno, nos vemos en la siguiente lectura. Chao.